Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Con un discurso tan potente como el colorido que utiliza, esta pintora mexicana abandonó lo que parecía una vida profesional segura por una incierta pero apasionante. Su obra evoca y provoca. Reflexiona sobre el cuerpo, desahoga el mar de pensamientos en el lienzo y espera el momento en que se vence la pose de su modelo para retratar lo profundo del ser. Ella nació en Monclova, Coahuila, en 1976. Estudió artes visuales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde actualmente imparte clases. Ha ganado diversos concursos estatales en Michoacán y una mención honorífica en el Premio Nacional de Pintura y Escultura Las Mujeres en el Arte 2009. Ha participado en más de 60 exposiciones colectivas en países como México, Estados Unidos, Italia y España. Hoy vamos a conocer a la pintora Iracema Parra Arciniega. Acompáñanos. Esto es La Fogata. Como usted lo acaba de escuchar, se encuentra con nosotros la artista plástica Iracema Parra, una artista mexicana que ha encontrado en el retrato una forma de expresarse y en varias disciplinas de esto que es el arte visual. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenida a esta fogata. Muchas gracias. Pues nos invita a platicar. Sí, claro. Y lo que queremos es conocerte un poquito más, Iracema. ¿Cómo es vivir del arte? ¿Cómo se puede vivir del arte? Sí se puede. No es tan fácil tampoco. Hay que trabajar muchísimo, pero sí se puede. Sí, o sea, sí implica como mucho trabajo y mucho picar piedra. Pero al final, pues, creo que es muy satisfactorio hacer lo que a uno le gusta y no hacer lo que los otros esperan de uno. Claro, y que a veces pues sí es un riesgo y sí es una osadía, pero creo que es lo que más se disfruta. Sí, claro, sí. Siento que en mi caso no fue como un riesgo porque mi familia siempre me apoyó, pero sí entiendo que para mucha gente es sí un riesgo muy grande. Claro. Cuéntanos, ya que hablas un poquito de tu familia, cuéntanos un poco de en tu casa. ¿Cómo se vivía esto del arte? ¿Hay más artistas en tu familia? Bueno, es que es como raro porque mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos, mi papá y mi mamá solo estudiaron la primaria y mi hermano la secundaria, mi hermana la prepa y no hay nadie que se dedique al arte. O sea, todos me decían así como de... Mi papá fue el que me dijo así como, ¿te gusta pintar? Pues dedícate a eso, ¿no? Pero la verdad él como desde la ignorancia no... Y a mi abuelo le gustaba hacer fotografía. Okay. Y tengo un tío que también hacía fotografía, 2 primos que actuaban, uno que es DJ. O sea, como que más bien en los primos es donde había más gente que se dedicaba a las artes. Ajá. ¿Y ese fue tu primer acercamiento, quizás? No, en realidad no. En realidad yo empecé a ir a pintar. A mí siempre me gustó dibujar, pero pues mis papás nunca me incentivaron a que yo hiciera nada, ¿no? Para ellos ir a la escuela era como suficiente. Y cuando tenía 10 años nos mudamos de Ciudad de México a Lázaro Cárdenas. Okay. Y en Lázaro Cárdenas llegó la que era la abuelita de la gaviota. Okay. Y su esposo trabajaba con mi papá y entonces era ingeniero y hacían clases de pintura en su casa, pero para ir a pintura yo tenía que ir a clases de inglés también y a mí no me gusta que me impongan las cosas. Entonces como que estuve un tiempo y cuando me dijo la señora, o sea, si no vienes a clases de inglés ya no vas a poder venir, y dejé de ir porque... pues rebelde. Fuerzas ni los zapatos, dice el dicho. Sí, es que no me gustaba, o sea, es que no me gusta que me impongan, pues, entonces, básicamente era eso.
Y ya dejé de ir, solamente hice 2 cuadros, dejé de hacerlo. Después me metí a estudiar economía, o sea, lo dejé por muchísimo tiempo. Me metí a estudiar economía y no me gustó, me salí, me regresé a Lázaro, me vine a estudiar acá y regresando a Lázaro mi papá me dijo, no puedes hacer nada, ¿no? O sea, tienes que trabajar o estudiar o hacer algo. Y me dijo, pues métete a clases de inglés, de computación, de pintura, porque tú pintabas, ¿te gusta pintar? Y yo, pues sí, sí me gusta. Y cuando entré había una chica que se llama Rita, y Rita había estudiado en Bellas Artes, escenografía. Y entonces ella me dijo, pues deberías de estudiar porque eres buena y no sé qué. Y yo, ay, ¿en serio? Como que yo no lo veía como una posibilidad, pues ni siquiera sabía que existía una licenciatura de eso. Y luego también llegó un maestro cubano que ahora es músico, se llama Luis Enrique. Y Enrique me dijo, hicieron como un concurso local. Yo me metí al concurso y gané, no sé si el segundo, el primer lugar, la verdad ni me acuerdo. Y Enrique también me dijo, pues sí deberías de pintar, o sea, ¿Y qué pintabas en esos primeros cuadros? Pues me gustaba la iconografía así como hindú, y porque tiene muchísimos colores, el color me gusta mucho. Y con el cuadro que gané, creo que hice una pipa y de la pipa salía humo y edificios, no sé, cosas así. O sea, la verdad era como muy genérico, toda la vida he hecho como dibujos así aleatorios, así nada más como triángulos y como más orgánicos, pues así. Sí, el movimiento pues que te da el lápiz y hacía también de esos. Sí, eso. Cosas como, la verdad como sin mucho sentido porque no tenía un fin en realidad, ¿no? Nada más era como pasar el tiempo en lo que decidía. Lúdico, digamos. Ajá, sí, era en lo que decidía que iba a estudiar. O sea, de esto no era una posibilidad. Pues no, o sea, aunque ellos me decían, no era como que yo lo pensara, como que no lo veía como algo serio, pues, ¿no? Claro. Y muchos años después, aquí estamos. Ajá, Y ahora además sí, das claro, clases. Sí, claro, sí. Sí, pues pasó como mucho tiempo y estudié y luego me deprimí, dejé de pintar otra vez como 4 o 5 años. Y cuando dejé de pintar, cuando salí de la escuela y me deprimí, luego llegaron mis papás para vivir acá a Morelia. Y entonces yo me fui a Lázaro porque no quería vivir con ellos. Ajá. ¿Oíste? Ajá. Y estuve viviendo allá, pero vendía libros como enciclopedias y así, de casa en casa. Y un día hacía muchísimo calor y estaba en Guacamayas, que está muy cerquita de Lázaro. Y hacía muchísimo calor y era como subirte en el cerro, pues, ¿no? Y ya cuando un día dije, ¿qué estoy haciendo? Me estoy muriendo de calor. No, está bien, o sea, puedo hacer lo que yo sé hacer, ¿no? Para lo que estudié. Y decidí regresarme a Morelia y entonces me puse a pintar. Cuando llegué y me puse a pintar, empecé haciendo unos cuadros así como... Empecé con los retratos porque yo tenía la idea en mi cabeza que yo no sabía pintar, ¿no? Okay. O sea, yo había aprendido técnicas y no era culpa de mis maestros, era que yo no fui buena estudiante. Y cuando empecé a pintar dije, si aprendo a hacer personas, voy a aprender a hacer todo, lo que ¿no? sea. Ajá, lo que sea. Es como de lo más difícil. Sí, claro, ajá, claro, porque tú para que saques una expresión en una cara cuesta trabajo, pues, porque puedes sacarlo algo bello, pero que exprese algo no es tan fácil. Y entonces si aprendes, para mí, a hacer un retrato, pues entonces aprendes a hacer lo que sea, pues un sillón, ¿qué? ¿No? O sea, ya después eso no es nada, siento. Claro. Y ese proceso duró como algunos años y para mi buena suerte y también creo que un poco por el trabajo, pues me empezó a ir como bien. O sea, bien así, ¿no? O sea, me seleccionaron en el Efraín, en la de acuarela y luego el siguiente año me dieron una mención honorífica nacional y luego el siguiente año me dieron una beca del PECDA. Y entonces así como que empezó a fluir y yo seguí produciendo. Y ya no dejé de producir nunca. Muy bien. Sí. Pues
Qué interesante esta parte que nos cuentas, ¿no? Que tus papás quizás desde la ignorancia, pero te decían, haz lo que te gusta. Ajá, ¿no? O sí, sea, pues mi aprovecha. papá, la verdad, yo pienso, o sea, siempre lo he pensado, nunca se lo he dicho, pero siempre he pensado que él en su cabeza pensaba mientras se casa que haga algo que le gusta, ¿no? Porque sí me decía así como de mi dinero, no vas a vivir otra vez la universidad, o sea, si no haces algo que te gusta. Y yo, oh, qué difícil. Bueno, pero lo bueno es que Ah, lo sí, claro, encontraste. sí, soy muy afortunada, la verdad. Lo No encontraste me eso que te imagino ni gusta. pienso en mí haciendo otra cosa. Pues justamente me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo fue tu formación, pero después de esta pausa, Sí, porque muy tenemos bien. que ir a una pausa, le invitamos a que vaya por su cafecito, su bebida favorita y nos acompañe en esta fogata porque estamos platicando con la artista Iracema Parra. Ya regresamos a la fogata. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta fogata platicando con la artista visual Iracema Parra. Y bueno, Iracema, te preguntaba antes de la pausa, ¿cómo es la formación de un artista? Que si bien nos dices, empezaste como desde antes, desde el Ajá. juego, pues ya hay una profesionalización importante en el arte también. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. O sea, ahorita ya hay licenciaturas, posgrados y todas esas cosas, ¿no? Diplomados, muchísimos. Pero creo que talleres, obviamente talleres libres, hay muchísimos. Pero creo que la formación es constante y es de todo el tiempo, ¿no? O sea, yo solo estudié hasta la licenciatura, estoy pensando como en hacer una maestría. Me gustaría que fuera práctica, pero yo sigo tomando talleres todo el tiempo, porque creo que es bien importante aprender de los otros, ¿no? Ahí como cuando ya eres grande, yo tengo 48 años, pero muchas personas que son como de mi edad tienen resistencia porque de alguna manera piensan que ya está todo aprendido, que quién les va a enseñar algo, pues, pero yo creo que hay que estar estudiando constantemente y si no te metes a cursos o a talleres, pues la experimentación, eso te va formando, pues, ¿no? Lo que tú vas haciendo y cómo lo vas creando, creo que es súper importante, pues que no te cases con con un solo método, sino que sigas trabajando todo el tiempo. Claro. Tú estudiaste en la Facultad Sí, de Bellas Artes en la de aquí Facultad Popular de Bellas Artes, de sí. la Universidad Cuando yo Michoacana. estaba todavía era escuela, Ok. todavía no tenían Los maestría. Ajá. posgrados. Y yo soy la tercera generación. Ok, de las Sí, primeras. sí, Entonces, sí. ahorita ya hay una oferta mucho más amplia, ¿no? Está Sí, claro. la UNAM. Está la UNAM. Y hay muchas escuelas particulares ahora que lo tienen, el Anáhuac. O sea, muchas escuelas hay. ¿Es artes visuales, artes plásticas, van Ajá. juntas, van separadas? No, pues van juntas. O sea, por ejemplo, en la UNAM es arte y diseño, Ujú. ¿no? Pero eso tampoco tiene tanto que cambiaron los nombres. Pero ya casi todo se maneja como artes visuales, como artes plásticas. Siento que más es como lo toman para los talleres o así. Tratando un poco como de englobar también como el uso de la tecnología, Sí, claro, ¿no? claro, ajá, sí, porque ya ahora sería imposible que hubiera una licenciatura donde nada más hubiera artes clásicas, pues, ¿no? Claro. Sí, ya los jóvenes y la vida misma te requiere la tecnología. En tu caso, ¿cuáles son tus técnicas predilectas, digamos? Pues es que en realidad yo lo que hago es pintura, ¿no? Pintura, Ok. pintura. Pero hago acrílico, óleo, acuarela, encausto y temple, que son pues las técnicas. Hago algo de mural, de muro, pero no tanto como quisiera, porque lo empecé a hacer como muy grande. O sea, apenas hace como 5 años empecé a hacer mi primer muro. E implica otras dimensiones, ¿no? Eso no siento que es tan importante, siento que la agilidad, eso es como, guau, sí requieres mucha fuerza porque hay que estarte subiendo y bajando y yo la verdad no lo hago porque además, como te decía, me dan miedo las alturas, muy cañón y entonces pues prefiero no, o sea, si es un muro de 2.5 o de hasta de 3, que me puedo subir a una mesita, lo Ay. hago, ajá, pero más alto no porque me da mucho miedo. Claro. Sí. El mural, pues, que le dicen neomexicano o Ajá. algo así, incluso se está manejando, ¿no? Ajá. Recobrando como esta esencia mexicana. ¿Cómo ves tú ese movimiento?
Sí, siento que... Con honestidad, aquí Ajá, se vale. es que siento que es una cosa totalmente distinta al muralismo, porque el objetivo es diferente. O sea, antes sí había una cuestión social muy marcada y ahora tal vez lo hay en algunos artistas, pero en muchos no, ¿no? O sea, y tampoco está mal. Sí, Solamente son periodos diferentes que no tendrían por qué luchar con por las lo mismas mismo. situaciones, claro. Claro. Eh, Creo que lo que se está haciendo aquí está muy increíble. Bueno, aquí en muchos lados está muy increíble. Hay gente muy, muy talentosa haciendo grandes cosas que sí son muy mexicanas, pero muy contemporáneas también, pues, ¿no? Están llenas de color y de imágenes y las formas tienen mucho movimiento. Sí está muy padre. Hay un chico de Bellas Artes que bueno, que salió de Bellas Artes, que se llama Curio. Él está haciendo unas cosas increíbles. Y pues hay gente nueva que está haciendo, bueno, por ejemplo, yo tuve un alumno que ya ahorita ya tiene como 3 años que salió, creo, y él estaba haciendo muro, pero abstracto, ¿no? Ok. Entonces, se están atreviendo a hacer cosas nuevas y eso a mí me parece súper importante porque creo que está mucho más apegado a sus tiempos que a lo que la historia determina, ¿no? Y Sí. eso me parece perfecto a mí. Claro. Y lo que mencionas también de la experimentación, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, pues ellos no tienen como, la verdad la juventud no tiene límites, pues, ¿no? O sea, a veces cuando uno va creciendo, pues vas como siendo más reservado o más cauteloso en cuanto a las cosas que haces para, pues, no regarla, ¿no? O sea, Claro. pero cuando estás joven, ¿qué tienes que perder? Nada, ¿no? Mm. Tampoco cuando estás grande, la verdad, pero sí hay gente que se reserva muchísimo. Claro. Sí, bueno, una parte creo que también la comodidad, ¿no? Ya Ah, conoces tú lo que haces, lo que sí, te sale sí, bien, lo que te sí. pega incluso. Sí, a mí eso es un conflicto que tengo así eterno, así, porque pienso que hay mucha gente que decide seguir haciendo lo que está haciendo desde hace 30 años, ¿no? Y a mí se me hace como, "Ay, no, no eres la misma persona, ¿no?" Claro. Entonces, sí hay como pequeñas evoluciones y a lo mejor yo no las noto porque no es mi trabajo, pues, ¿no? Pero sí cuando veo artistas que hacen lo mismo durante así Toda su vida. 20 años, 30 años y digo, no, no, no Claro, algo puedes, tiene que ajá. cambiar. Y también veo artistas que evolucionan y que empezaron haciendo una cosa y están haciendo algo así súper loco que ni siquiera te imaginas que, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una maestra que se llama Julia Akhmadeva, Ujú. que seguro la conoce todo el mundo, y ella cuando llegó era recién como que empezaba a dar clases, y entonces era así como más clásica y así su grabado todo muy lindo y así, y ahora está haciendo libro de artista y cosas así, y ya cuelga nubes del techo y es una locura y está bien chido, ¿no? Porque al final pues yo la verdad creo que es lo que importa, que tú hagas lo que sientas y que vayas evolucionando y que tu evolución se note. En tu caso nos platicabas incluso de un periodo de depresión, ¿no? Ajá. ¿Ves un antes y un después en tu trabajo? En realidad no, porque yo no me tomaba muy en serio Ujú. esto antes de que me deprimiera. Creo que hace como 10 años hice un taller y en ese taller yo siempre había hecho figuración, ¿no? Y en ese taller había dos maestros, pero uno en particular, que venía del FONCA y él hace abstracción, ¿no? Y entonces nos ponía ejercicios súper rápidos, así como en no MDF, no, en papel craft, así como de 2 metros, metro y medio por 1,20, y nos decía, tienen que hacer esto en 2 horas, en 3 horas, ¿no? Y yo decía, "Ah". O sea, yo trabajo bastante rápido, pero lo que él nos ponía, yo decía, o sea, era un reto para mí, ¿no? Todo el tiempo era un reto. Y después de que tomé ese taller con él, como 2 años estuve así como tiesa, así como mi cabeza explotaba porque yo decía, a mí la abstracción me molestaba muchísimo antes. Ok. Y entonces fue como, es que hay un mundo ahí que yo no sé y que no entiendo. Y me costó mucho trabajo, pero ya cuando lo entendí fue como, claro, ¿no?
y como que entiendes a trabajar, bueno, yo al menos lo que entendí es que trabajas de una manera distinta a como trabajas la figuración, ¿no? Ok. Porque la figuración la piensas, la razonas muchísimo, estás viendo como la composición, que quede bien, que si el color, que si qué vas a poner, que si qué elementos, que si la atmósfera. Y la abstracción no es que no tenga todos esos elementos, pero se trabaja mucho con el cuerpo. Por eso a mí me gustan los cuadros no tan chicos, ¿no? Porque si haces algo aquí en corto, pues, ¿qué te va a decir tu cuerpo? Nada, ¿no? O sea, como poco, pues. Y si haces cuadros más grandes, entonces te tienes que mover y te obligas a que tu Ok. cuerpo diga algo, ¿no? Y entonces ya ahora empecé a hacer abstracción hace poco, no tiene tanto como, bueno, empecé hace como unos 4 o 5 años a lo mejor, pero lo hacía como de manera esporádica, como solo cuando yo me sentía como muy abrumada, ¿no? Y entonces empecé a hacer hace poco, como 2 años, 3, ya abstracción ya como Ok. más pensada y así. Me da un poco de miedo porque siempre que empiezo a hacer como una nueva técnica, como que me doy muchas libertades y en cuanto más va pasando el tiempo, me voy restringiendo porque quiero que las cosas salgan bien. Y entonces la abstracción me da como miedo porque ahorita lo disfruto muchísimo y me da miedo perder eso, ¿no? O sea, como el disfrute, que ya me empieza a dar miedo que las cosas se vean bien o no, porque no quiero que Ok. me pase, pues. No quieres perder esa parte Sí, lúdica de no, hacerlo. no quiero nunca, la verdad, por lo mismo que te decía antes, ¿no? O sea, no quiero tener 70 años y pintar como pintaba cuando tenía 40. Claro. Como público, ¿cómo nos podemos acercar al arte abstracto? De pronto es como más difícil si no tienes cierta formación o si no Ah, estás como acostumbrado, ¿no? ajá, siento que no es tan difícil como público porque no tienes el prejuicio de saber como de teoría, ¿no? Ok. Entonces, la abstracción, tu acercamiento puede ser como más natural, o sea, tú llegas, ves algo y lo sientes, ¿no? Inclusive con la figuración, pues, ¿no? Pasa, tú te Ujú. acercas y hay cosas que te pasas en un museo sin voltear. Y en la abstracción un poco es lo mismo, pero la gente lo que tiende a hacer es que ve la imagen y entonces empieza a decir, ay, mira, yo veo aquí una carita, yo veo aquí esto. Y no es que esté eso ahí, ¿no? Es lo que tú estás proyectando en esa pintura. Ok. Es algo tuyo. Y entonces creo que puede ser como más fácil a lo mejor hasta ver la abstracción que la figuración, porque no representa a nadie, porque no tienes ese prejuicio de, ay, sí, mira, le quedó el ojo chueco, ay, sí, mira, ¿no? Tú solamente estás viendo los colores y el movimiento y las formas sin estar pensando en... Y lo que algo también normalmente la gente dice, no, mi hijo lo hubiera podido hacer, ¿no? Porque, claro, es algo natural, es algo del cuerpo, es algo que todos tenemos, pues, ¿no? Y entonces creo que no es tan difícil. Más bien hay que ir como abierto a sentir. Ok, ok. Pues ahí está la invitación a acercarnos al arte abstracto también. De pronto, como dices, hay pues muchos tabús o resistencia, ¿no? Preferimos a lo mejor algo que podemos identificar más Sí, fácil. claro, En algo eso que los está más niños, digerido, pues, exacto, ¿no? en eso los niños nos enseñan mucho, Uy, ¿no? sí, sí, No sí, necesitan sí. como esos, Yo siempre les digo a mis alumnos que a mí me gusta mucho dar clases a niños, ¿no? Porque los niños, si tú les dices haz un avión, ellos hacen un avión. Si les dices haz un guarache, hacen un guarache. A ellos les vale, ¿no? Ellos no dicen, ay, yo no puedo, es que yo no sé, es que ellos tienen toda la libertad del mundo. Y en cuanto la gente va creciendo, y yo lo noto con mis alumnos, ¿no? Pero puedo ver una referencia, pero puedo hacer no sé qué. Y claro que lo puedes hacer, ¿no? Pero ya no tienes esa libertad creativa de decir, ah, yo lo hago y me queda precioso, ¿no? O sea, ya te estás como restringiendo y así como diciendo, no, no lo haces bien, mejora, que también es un aliciente, pues, para que sí mejores, pero sí uno se debería de dejar ser más, pues, ¿no? claro, pues con esto nos quedamos para irnos a la Muy pausa, bien. con esta libertad de dejarnos ser. Y justo al regresar me gustaría que nos platicaras un poquito de tu faceta como docente Sí, claro, también, claro, claro. porque creo que es muy importante y muy valioso porque eso también te alimenta mucho, Sí, ¿no? sí, sí, Estar sí.
compartiendo con las Sí, nuevas claro, generaciones. Vamos a la pausa, pero recuerde que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión también está en redes sociales, así que ahí también puede dejarnos sus comentarios para Iracema, para el programa y por supuesto se los estaremos compartiendo. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es La Fogata. Muchísimas gracias por continuar en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos en esta fogata disfrutando la charla con Iracema Parra y justamente le preguntaba antes del corte acerca de su faceta como docente. ¿Cómo llegas a la docencia? Pues es que empecé dando talleres porque justo no se puede vivir tan fácil de la pintura, ¿no? Entonces, como que en mi casa empecé a dar clases. Bueno, primero como en una cafetería que luego se convirtió en mi casa, luego la renté yo y empecé a dando talleres así como a niños, clases sueltas pues, ¿no? Adultos y he pasado como por, o sea, le he dado clases a niños, a adultos mayores, a gente en el penal, Okay. En escuelas privadas no he dado, eso sí, ¿no? Y en la casita que estaba aquí en Santa María, ahí también di. Y ahorita estoy dando clases en la universidad, en la facultad, pues, donde yo estudié ahí. Y la facultad, pues, la verdad, ellos me hablaron. Se jubiló un maestro y entonces me hablaron para ver si quería dar clases y yo les dije que por supuesto que sí. Me gusta muchísimo dar clases. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Súper bonita, súper bonita. La verdad es que a mí me gusta mucho compartir lo que sé, ¿no? Y me gusta mucho hablar con la gente joven. Sí, es que son frescos y tienen como nuevas ideas y sí, no tienen tantos prejuicios como la gente más grande. Entonces, como que estar con ellos trabajando me motiva muchísimo. Además, de verdad me gusta mucho dar clases. A los niños y a los jóvenes es a los que más me gusta darles clases. Pues yo me la paso muy bien en la escuela. Sí, la verdad me la paso muy, muy bien. Creo que me llevo bien con los chicos en general, pues, ¿no? Uno no le puede caer bien a todo el mundo, pero en general creo que sí. Busco que aprendan, que hagan lo que ellos quieren, ¿no? Que no limiten su trabajo como a ciertas creencias. Entonces, sí, pues eso. ¿Y la experiencia en el penal cómo fue? Estuvo increíble, lo amé muchísimo. Yo, si fuera por mí, seguiría dando clases ahí. Solamente que pasó la pandemia, hubo un programa federal que fue por lo que me invitaron, ¿no? Y entonces daba clases en el penal de alta seguridad y en el que está al lado Franco, ¿se llama? David Franco. Ajá, David Franco. Y también iba a Tacámbaro a dar clases en ese penal. Y habíamos varios maestros, había maestros de teatro, de literatura y yo era de pintura. Me contaban todas las historias así, increíble. Era emocionante. Yo creo que me gusta el peligro un poquito, pero le dicen en el penal hay un pedazo que tienes que caminar y pasas muchísimos filtros y le dicen el kilómetro, entonces tienes que llegar así. Caminas, pues sí, supongo que ha de ser casi un kilómetro. Pues me contaban sus historias de vida y estaba muy entretenido y pues como que te haces consciente de que, o no sé si yo soy así muy crédula, pero sus historias, o sea, yo sí se las creía, pues, ¿no? Porque te contaban como todo su proceso, por qué estaban y por qué habían llegado a ese lugar y qué es lo que habían hecho y qué sí eran culpables y de qué no, y de las circunstancias que estaban alrededor de toda su situación, ¿no? Y ellos eran muy amables conmigo. Justo hoy le platicaba a unas alumnas, sí, hoy o ayer, no me acuerdo. Les platicaba a unas alumnas que cuando di clases en el penal de alta seguridad, la siguiente vez ellos pidieron que me volvieran a llevar a mí. Pero ya era como demasiado, o sea, me chiqueaban un montón así. Yo llegaba y ellos me tenían así café y pan y luego me daban fruta
y luego pedían comida para mí, y yo les decía, ya, paren, ¿no? Y cuando salíamos me compraban un pan de dulce y yo ya me llevaban, iban por mí y me decían, pues es que no es tan seguro, ¿no? Porque pues sí pasan. Y también, por ejemplo, en el David Franco, uno me acuerdo que me dijo, pues no se confíe de nosotros porque sí somos buena onda, pero pues han tomado, ¿no? A los maestros como rehenes. Y yo, ¿qué? No, conmigo no lo vayan a hacer. Pero sí, está muy divertido. Bueno, a mí me divertía mucho y me gusta mucho. Sí, creo que sí me gustaría regresar. Sí, estaría padre. Oye, Iracema, nos estás platicando y yo veo que te gusta mucho el contacto con la gente, platicar, pero la pintura parece pues una disciplina muy solitaria, ¿no? Que pasas mucho tiempo sola. Ajá, sí, sí, podría ser como que la pintura es algo solitaria, pero a mí me gusta mucho como el contacto con la gente, pero también sí soy como una persona apartada. O sea, si yo no tengo por qué salir a la calle, no salgo, ¿no? Normalmente lo que hago es que voy y hago lo que tengo que hacer, me regreso a mi casa y ya me encierro. La gente me cansa muchísimo en general, o sea, como que la energía se me va. Y entonces si veo a muchísima gente, si trato con muchísima gente, me quedo muy agotada. Con la gente joven no me pasa tanto, como que tienen mucha más energía y la gente grande me cansa muchísimo. Entonces, pues yo lo que hago es como, si, por ejemplo, ahora que salgo a dar clases y ahorita estoy yendo todos los días, pues voy y doy clases todos los días y me regreso a mi casa y ya. La gente siempre piensa como que soy muy amiguera o que soy como muy extrovertida o así, pero en realidad no, pues no. Y les digo, no, es que me cuesta trabajo, pero no sé si finjo muy bien, pero sí, no lo hago, pues, o sea, no trato de sí darme mi tiempo y darme mi espacio. Y por ejemplo, cuando estoy pintando, totalmente dejo de hacer lo que, o sea, cualquier otra cosa, Todo. pues, ¿no? O sea, yo, Tu atención plena. toda mi atención es ahí, sí. Por eso me cuesta mucho trabajo pintar cuando salgo de mi casa y luego regresar y pintar 2 horas y luego volver a salir. Me cuesta muchísimo trabajo, entonces prefiero hacerlo de corrido y pedirme comida a mi casa para no tener que cocinar. Sí, me la paso muy, muy ocupada. O sea, como lo hago de corrido, puedo trabajar hasta 12 horas de corrido. He trabajado hasta 18 horas de corrido, ¿no? Así pintando todo el tiempo. ¿Qué estabas haciendo que duraste 18 horas ahí? Pues es que estoy loquilla, pues, ¿no? Y entonces cuando estoy pintando, estoy haciendo eso solamente y entonces pinto y pinto y pinto y pinto y pinto y pinto y se me va el tiempo. Hubo un tiempo que lo que hacía era, pero en ese tiempo vivía con mis papás, fue como 2 años que viví con ellos. Lo que hacía era que pintaba 4 horas, mi mamá me decía, ya tienes que desayunar, y yo iba y desayunaba y seguía pintando. Y luego me dormía media hora, cada 4 horas me dormía como media hora, y entonces era como pintar, pintar, pintar. Así me la pasaba día y noche, 4 horas pintando y como media hora como para descansar, para dormirme, para comer, para bañarme, para hacer cosas, pues, ¿no? Para vivir. Ajá, para vivir, bueno, así, ¿no? Más bien como Sí, para sí. sobrevivir. Sí, Y sí, así, sí. Ya. ¿Cómo es tu proceso? ¿Haces bosquejos o te No, vas directo al lienzo? no. Cuéntanos un poquito, O ¿cómo viene la sea, idea? Si estoy pasando por una situación o estoy haciendo algo, entonces quiero decir algo o no quiero decir algo y lo puedo pintar. Para mí eso es un alivio, ¿no? No tener que decir las cosas y pintarlas. Entonces, si tengo una idea, lo que hago es que pienso en la idea y la construyo en mi cabeza así toda, toda, desde el título, desde el formato, desde los colores, desde... Yo ya la vi antes de hacerla, pues, ¿no? Y entonces ya cuando la tengo muy clara, entonces ya si es retrato, entonces tomo fotografías de lo que quiero retratar o de la persona que quiero retratar. Hago muchos autorretratos, entonces también me hago yo fotografías. Y si es lo que yo quiero, entonces lo dibujo y todo lo demás, como ya lo tengo en mi cabeza, a eso sí lo voy haciendo con el pincel, pues ya no lo dibujo con lápiz.
casi siempre lo dibujo con pincel, a no ser que sea algo muy específico que quiero que se vea bien proporcionado, entonces ya es cuando dibujo con lápiz. Pero sí, eso, así, todo lo pienso primero en mi cabeza, ya cuando lo tengo resuelto, entonces espero a tener el tiempo suficiente para no estar interrumpiendo mi proceso y entonces ya me pongo a pintar. Y ya pinto, por eso pinto así horas, muchas horas, pero sí, te digo, pinto rápido, o sea, considero que pinto rápido, pues. Esta parte del retrato ha sido importante en tu trayectoria. ¿Qué te da o por qué sumergirte tanto en él y en particular en el autorretrato? Ajá, pues el retrato, como te decía, ¿no? Es porque pienso que si puedes como retratar a una persona, puedes hacer todo. Y yo pensé como que iba a ser un periodo cortito, a lo mejor de unos 4 o 5 años, pero es inagotable, para mí es inagotable porque más allá del parecido físico, que sí es importante, creo que es importante capturar la esencia de la persona, ¿no? Por eso mis retratos tienen como muchas imágenes atrás y hay gente que me ha llegado a decir que pueden ser como hasta agresivos visualmente porque son muy fuertes o tienen mucho color o tienen muchas imágenes. Yo no lo considero así, pero sí hay gente que piensa que es como fuerte, ¿no? Como ver tantas cosas atrás. Pero yo en verdad pienso que es la manera que yo los percibo y un poco lo que ellos me quieren decir a mí, ¿no? Entonces, pues eso. Y por ejemplo, con el autorretrato, justo esto, yo, aunque soy una persona que hablo muchísimo y me gusta estar hable y hable y hable y hable, soy reservada en mis emociones como extraño, porque por ejemplo yo en mi página de Facebook me tiro unos choros así gigantes de, ay, la vida, la tristeza, ay, no, así, esas cosas. Pero, en realidad las cosas importantes no las digo, pues, ¿no? O puedo decir una parte, no todo. Y entonces ahí cuando pinto no tengo que decir nada. O sea, solo es pintar y así. Dejarlo fluir. Ajá, ajá. Y eso está muy chido. Yo creo que es de las cosas que más me gustan de pintar. ¿Y tienes así como alguna parte del rostro, como, no sé, como Van Gogh, que hasta se quitó la oreja? ¿O alguna fijación con alguna parte o algo que te hable más de una persona? No, en realidad no. Lo que hago normalmente y que me gusta, pues, es como si voy a hacer un retrato tuyo, yo te tendría que tomar muchísimas fotografías. Te las tomo con mi celular, no creas que me importa como tantísimo. Pero yo sé que la primera fotografía y las primeras 10 tú vas a tratar de verte bonita. Entonces, a la fotografía 50 tú vas a estar harta. Y entonces va a ser tu personalidad, pues, ¿no? O sea, más allá de que estés harta, ya no vas a estar sonriendo tanto o no vas a estar... O si eres muy alegre, pues entonces sonreirías mucho, seguirías sonriendo, pero ya no te ibas a cuidar de no arrugar la cara o de hacer ciertas cosas. Entonces yo trato de eso, ¿no? De que la gente llegue y si es un encargo, entonces les digo, a ver, te voy a tomar fotografías, ¿no? Te tomo y te tomo y te tomo y te tomo. Y entonces platícame, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué colores usas? ¿Con qué te identificas? ¿No? ¿Qué hay atrás de ti? Y entonces ya tú me tienes que contar. Si, por ejemplo, me mandan a hacer retratos de gente muerta, lo que hago es que me dan una imagen, que es la foto que quieren que yo haga, y bajo esa imagen yo la pongo en mi cuarto, la pego como unos 2, 3 meses para ver qué es lo que... ¿Y les haces historias? Ay, sí, claro, no, las historias son lo que más me salen, eso. Toda la vida he jugado a eso. Cuando era chica me subía al transporte público y todavía lo sigo haciendo, pero toda la vida veo a gente y me empiezo a imaginar, uy, no, seguro está triste porque sus hijos le dijeron, oh, no, su esposo, o sea, me invento ahí historias así, la verdad, ridículas, pues, ¿no? Yo nada más me invento como qué es lo que les está pasando y por qué traen esa cara.
¿Y escribes, digo, fuera de Facebook, has escrito algo? No, solo escribo en Facebook y se me hace muy chistoso porque escribo muy mal, la verdad, ¿no? O sea, sí, y luego tengo faltas de ortografía, porque soy como descuidada y luego me doy cuenta que cambio letras, o sea, y la gente luego me escribe y me dice, ay, deberías dedicarte a escribir. Y yo, por favor, no se puede, ¿no? O sea, yo solamente lo hago como porque me gusta escribir mis sueños también. Entonces, me divierte, o sea, lo hago porque me divierte, no porque diga, ay, qué bien lo hago, no. Y luego sí he pensado, me debería de tomar unos cursos porque me gusta mucho. Pero luego pienso como que apenas puedo con la pintura, ¿no? O sea, la pintura es un universo gigante. O sea, sé que nunca voy a dejar de aprender, sé que nunca voy a saber todo. Y entonces, por eso tampoco hago escultura o grabado porque sí estoy muy clavada con la pintura y sí es lo que quiero hacer siempre. Y entonces lo quiero hacer bien, pues, ¿no? Y espero en algún momento de la vida poderlo hacer bien. No, seguro que lo haces muy bien, pero según lo que nos has platicado, eres muy exigente también contigo. Un poquito. Vamos a hacer otra pausa, pero estamos platicando con Iracema acerca pues, de su vida, su trayectoria, y yo quiero que nos platique un poco del futuro, qué es lo que espera en los próximos meses y años. Vamos a la pausa y volvemos a esta fogata. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Iracema Parra y pues yo quisiera saber de tus proyectos actuales y lo que tienes a futuro. Ahorita de proyectos, la verdad es que estoy pensando solamente en hacer cuadros para las bienales. Okay. Quiero este año tengo muchos años que no meto y quiero hacer eso. Ya tengo bastidores hechos. Siempre empiezo haciendo bastidores y entonces ya tengo bastidores hechos, ya tengo como algunas ideas. También estoy como en un proyecto que me invitaron la gente de Lázaro Cárdenas, porque viví mucho tiempo allá y entonces me invitaron a hacer un grabado, que yo no hago grabado, voy a hacer un linóleo, a ver cómo me sale, espero que bien. Y mi intención pues es seguir dando clases en la universidad, espero que me sigan dando materias, que me den un tiempo completo. Eso quiero. Y pues eso, pintar, la verdad es que mi propósito es siempre estar pintando y siempre estar aprendiendo y siempre dar clases también, porque de verdad me gusta muchísimo. Sí, es algo que lo disfruto así. En algún momento en la vida pensé, ¿qué me gusta más, dar clases o pintar? Está muy cañón, pero no, ya decidí que pintar, pues, pero casi están así, casi. Es que hay veces que sí tienes que pensarla porque, como dices, es muy demandante. Ajá. Las dos cosas, ¿no? O sea, es que no están peleadas, ¿no? Justo no están peleadas porque, pues, yo de lo que doy clases es de pintura. Si diera clases de inglés, entonces sí sería terrible, pero doy clases de pintura, entonces todo el tiempo pues todo el tiempo estoy viendo pintura, todo el tiempo estoy pintando, todo el tiempo estoy como revisando artistas, entonces... Además de a Iracema, ¿a quién tenemos que seguir? ¿Quiénes son los pintores contemporáneos, actuales, de los que tenemos que estar al pendiente? ¿De México o de México y el mundo? De Michoacán. De donde tú quieras. Pues aquí hay artistas que a mí me gustan mucho. Me gusta mucho lo que hace Celeste Jaime, me gusta lo que hace Pablo Querea, Carmen Jacobo también me gusta lo que hace. El maestro Enrique, pues es el maestro Enrique. Es el maestro Enrique. Ajá, sí, no hay. Abstracto también, ¿verdad? Ajá, Enrique es abstracto. El maestro Bucio también me gusta lo que hace. Me gusta lo que hace Alejandro Barrón. Me gusta lo que hace Diana Jaime. Hay una actividad interesante en Michoacán. Sí. Alejandro y Diana son de Ciudad de México. También José Antonio Farrera me gusta. Me gusta una chica que se llama Carmen Chami, que ahora vive creo que en Chicago. El maestro Alamilla, que fue el que te digo que me reventó la cabeza, así para la abstracción. También me gusta su trabajo. Sí, pues Mina Romero de aquí también me gusta mucho. Janitzio Rangel, también me gusta su trabajo. Entonces sí, creo que hay muchos artistas y pues ya
Así internacionales me gusta mucho lo que hace Jenny Saville y Lita Cabelut, ellas me gustan muchísimo. Lucian Freud, pero él ya está Pues ya muerto. tenemos Ajá. mucha tarea para Sí, buscar, sí, conocer, hay explorar. muchísimos pintores así increíbles. Y aquí en Michoacán decíamos, hay una actividad importante en la Sí, gráfica también. en la ¿no? gráfica, creo que se nota muchísimo más la gráfica porque los de la gráfica se unen y los pintores, la verdad, no. Como si es una actividad más individual, no es que tú te juntes con alguien y digas, ay, vamos a pintar juntos, no, vamos a hacer un colectivo, porque tendrían que trabajar bajo un mismo tema o sistema o algo. Y los chicos de gráfica, como sí se necesita el apoyo para Que el ajá, que el taller, taller, ajá, entonces siento que por eso se ve más fuerte la gráfica, pero también creo que en pintura se están haciendo cosas como, a mí la palabra interesantes me molesta muchísima, pero creo que hay cosas chidas que son bastante rescatables. Claro. Hablabas de las bienales, ¿qué significan, qué representan estos premios, estos encuentros para los artistas? Pues la verdad es que, mira, hay gente que no está de acuerdo con las bienales porque es una manera de concurso, ¿no? O sea, la competencia para mí sí es importante. Creo que es importante ver lo que están haciendo los demás en tu entorno, por ejemplo, aquí en la Efraín Vargas. Tú vas y a lo mejor no todo es tan de buena calidad, pero estás viendo al menos, estás comparando lo que tú estás haciendo y como por dónde va el arte. Entonces creo que sí es importante, si no es que no te gusta competir, que sí vayas a ver las bienales, ¿no? Ahorita está la de Alfredo Salce, entonces tienes suerte, depende un montón de quién son los jurados. No significa que lo que esté ganado de ganador es el mejor, tampoco significa que si no te seleccionaron no eres bueno, es una cuestión un poco de suerte, ¿no? Pero yo siento que está bien entrar, a mí me gusta entrar y también me gusta que los chicos entren porque creo que es una manera de medirte, porque al final esto no es una competencia, pero sí es competitivo, pues, ¿no? O sea, si tú no tienes buena calidad, entonces la gente no va a ver tu trabajo. Si tú no estás exponiendo constantemente, la gente no va a ver tu trabajo. Y si uno pinta, no pintas para ti, pintas para la gente. O sea, sí pintas para ti y de lo que sale de ti, pero pintas para que la gente lo vea. Pues porque al final cuando la gente lo ve, esa obra se convierte en obra de la gente, pues, ¿no? Porque tú das tu reinterpretación de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Y pues eso, o sea, creo que sí es importante lo de las bienales y lo de los concursos y lo de las becas, porque además es una manera también, si ganas, de ir saliendo adelante, de que la gente te conozca, de que tu currículum crezca, de que entonces una galería te pueda vender, de que tu trabajo salga a otros estados. Sí es importante, la verdad, bajo mi perspectiva. ¿Hay mercado para el arte en México? No sé, no sé, o sea, siento que es difícil. Siento que la gente prefiere comprarse unos tenis caros o un teléfono caro. Sí, lo prefieren, ¿no? No lo entiendo. La No verdad lo comparto. no lo comparto, ¿no? Porque yo pienso, los tenis se te van a acabar en 3 meses, ya no vas a tener tenis. Y un cuadro lo vas a tener ahí toda la vida, lo vas a estar viendo, te va a hacer feliz en la mañana cuando te paras, ¿no? Te va a recordar algo. Y entonces la gente prefiere cosas más banales, tampoco los culpo, pues, ¿no? Pero sí deberían de aprender a comprar arte. Iresema, muchísimas gracias muchas por gracias habernos a ti. acompañado en esta fogata. Nos encanta conocer a la gente que está creando y moviendo la cultura, las artes en nuestro estado, en Michoacán, y pues más allá de las fronteras de Michoacán también, ¿no? Porque poco a poco se va permeando Sí, esto. claro. Las cámaras, los micrófonos son tuyos. Muchas ¿Qué le gracias, quieres muchas decir a los gracias. michoacanos? ¿Cuál sería el mensaje de Iracema Parra? Pues que vivan felices, que el mundo es muy cortito, o sea, la vida que tenemos aquí es muy chiquitita y lo importante es ser felices, compren arte, apoyen a la gente joven, ¿no? Y pues eso, muchas gracias por escucharme. Gracias a ti. Tenemos, como dices, muchos artistas muy reconocidos. Sí.
muy reconocidos, conocidos, algunos ya fallecidos, otros que todavía están presentes en los museos, en los centros culturales, pero también hay mucha gente joven haciendo, creando y cambiando lo Es que lo se más ve de importante, Michoacán. sí, ¿no? claro. Entonces, pues ahí está esta invitación. Sí, sí, sí. Siga también a Iracema en sus redes sociales, va a encontrar muchas imágenes y la busca en internet y va a conocer todo este mundo lleno de color que ella nos comparte. Gracias de verdad por habernos Muchísimas acompañado. gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta fogata. Les esperamos la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó